Entramos en este nuevo apartado que trata sobre la teología del cuerpo como una pedagogía de la vida cristiana o una pedagogía de experiencias cristianas para madurar en la fe. La vida cristiana es un camino de fe y de vida. No se trata de unos conceptos que hay que aprender, unas teorías en las que creer, sino primariamente se trata de unas experiencias humanas a realizar. Encontramos aquí una gran novedad para la Iglesia, que debe ser asimilada. Estamos ante una nueva visión antropológica, que es también una teología del cuerpo, pero también es una pedagogía que ayuda a salir del laberinto de la concupiscencia, del amor desordenado, en el cual el hombre puede caer, y descubrir con la guía evangélica el auténtico significado esponsal del cuerpo humano. Son palabras de Juan Pablo II que van iluminando su itinerario. Un itinerario pedagógico de madurez espiritual personal que debe ser incorporado a la vida de la Iglesia. Dice Juan Pablo II: la teología del cuerpo, cual nace de estos textos clave de las palabras de Cristo, se convierte en el método fundamental de la pedagogía, o sea, de la educación del hombre desde el punto de vista del cuerpo, en la plena consideración de su masculinidad y su feminidad. Esa pedagogía puede ser entendida bajo el aspecto de una específica espiritualidad del cuerpo. Efectivamente, el cuerpo en su masculinidad o feminidad es dado como tarea al espíritu humano. El hombre, a través de su madurez espiritual, descubre el significado esponsalicio del propio cuerpo. Continúa en esta línea. Sorprende esta originalidad que se va introduciendo en el pensamiento de Juan Pablo II. O sea, es una madurez como ser cristiano, pero como ser hombre o como ser mujer, en la propia peculiaridad del propio sexo, del propio género personal. Vemos que se abre una nueva perspectiva. Para iluminar esta pedagogía del cuerpo conviene subrayar algunos elementos del proceso que van desde el pecado como situación que ha deformado el plan de Dios a la redención como gracia redentora en Cristo. Juan Pablo II se sumerge en la Biblia y encuentra allí, particularmente en los relatos del Génesis, según dice él exactamente, casi todos los elementos del análisis del ser humano a los cuales es sensible la antropología moderna, especialmente la contemporánea. O sea, comentando el relato del Génesis, va a responder a las inquietudes del pensamiento contemporáneo. Para conocer al ser humano tal y como Dios lo ve, Juan Pablo II cree que no podemos centrarnos en una visión histórica del pecado, sino que debemos ir a la situación protológica, al plan original de Dios. Por tanto, vemos en el trasfondo un recorrido que va desde el hombre original, el paraíso original, el plan de Dios, va al hombre histórico, que es el hombre que se debate entre la experiencia del pecado y la de la redención, y por último, que apunta al hombre escatológico, con su plenitud humana, tal y como Dios la ha pensado, en una realización plena y definitiva, que puede ser empezando en la historia, pero que va más allá de la historia. Los tres primeros grupos de catequesis se refieren precisamente a estos dos grandes bloques. El primer ciclo al hombre original, el plan de Dios, el segundo ciclo al hombre histórico, en el pecado y redención, y el tercer ciclo al hombre escatológico, la plenitud del hombre. Si nos fijamos bien, se trata de tres grandes temas que ya corresponden a la antropología teológica clásica: el plan de la creación, el plan de la redención y la escatología, la dimensión escatológica de la salvación. A partir de esos tres grandes ciclos, que son los que a nosotros más nos van a interesar, Juan Pablo II también continúa con tres ciclos más, todos incluidos en este gran ciclo sobre la antropología, sobre la teología del cuerpo. Esos tres últimos hablan sobre el celibato, sobre la virginidad, sobre el matrimonio, sobre otros temas, también sobre el amor y la fecundidad. Estos últimos ciclos no nos van a interesar tanto. Vamos a distinguir en ese proceso, en ese itinerario pedagógico que nos muestra la teología del cuerpo para la experiencia cristiana, vamos a distinguir cuatro apartados, o mejor dicho, tres apartados distintos y una síntesis final. Los tres apartados los vamos a definir así. Primero, la inocencia originaria y el pecado original. Segundo, de la concupiscencia al hombre interior.
Tercero, la pureza de corazón. Y la síntesis final. Ese es el recorrido espiritual que nos propone la teología del cuerpo. Dios había trazado, empezamos con la inocencia originaria y el pecado original. Dios había trazado su plan sobre la humanidad, reflejado en el paraíso original. Siguiendo la experiencia subjetiva a la luz de los relatos del Génesis, concretamente el capítulo 2, primero aparece la experiencia de la soledad. Después viene la llamada a la comunión. Estas dos experiencias son constitutivas de lo humano. La soledad constituye la condición ontológica de la relación y por lo tanto del encuentro y la comunión. Cuando nos encontramos solos, nos preparamos para la relación. Primero aparece la corporalidad, la experiencia del cuerpo, y después la diferenciación sexual. El cuerpo es el supuesto de la encarnación, que después se concretará en masculino o en femenino. El diseño del ser humano tiene capacidad de una trascendencia, o sea, tiene una capacidad de salir de uno mismo, en sentido horizontal y vertical, y esto depende del encuentro con lo diverso, con el mundo y con el otro. Primero se experimenta el propio cuerpo, después se experimenta la necesidad de una relación con el otro con mayúsculas y la relación con el otro con minúsculas, la relación con lo que no soy yo, con lo que está fuera de mí. También se habla de una desnudez originaria, y dice el Génesis, y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. La desnudez se refiere al bien originario de la visión divina. Significa toda la sencillez y plenitud de la visión a través de la cual se manifiesta el valor puro del cuerpo y del sexo. Se describe aquí su estado de conciencia, su experiencia recíproca de cuerpo, que se pone en relación con una inocencia originaria. El no se avergonzaban hace referencia a una experiencia positiva de subjetividad personal. Dice Juan Pablo II, la inocencia interior, esto es, la rectitud de intención, es el intercambio del don. Consiste en el intercambio del don, en una recíproca aceptación del otro, tal que corresponda a la esencia misma del don. De este modo, la donación mutua crea la comunión de las personas. Por esto se trata de acoger al otro ser humano y de aceptarlo, mediante toda la verdad y la evidencia de su propio cuerpo, en su masculinidad y feminidad. La inocencia pertenece a la dimensión de la gracia, contenida en el misterio de la creación, como un don hecho al corazón del hombre que permite a ambos existir en la recíproca relación del don desinteresado de sí mismos. Este es el significado esponsalicio del cuerpo. La felicidad y la inocencia están inscritas en el marco de la comunión de las personas. La inocencia, por tanto, es aquel reconocimiento de lo que Dios quiere en la mutua relación. Pero el pecado altera esta situación. Con el pecado, dice Juan Pablo II, el hombre pierde la certeza originaria de la imagen de Dios expresada en el cuerpo. Y nace la vergüenza como experiencia del límite que surge del pecado y no del Padre. Con la vergüenza ha surgido un miedo antes desconocido ante Dios y ante los demás. En la desnudez se manifiesta ahora el hombre alienado de ese amor que había sido la fuente del don originario. Adán se presenta débil e inseguro, amenazado por la naturaleza. Dice Juan Pablo II, el nacimiento del pudor en el corazón humano va junto con el comienzo de la concupiscencia. El espíritu humano se ha alejado de la sencillez originaria y de la plenitud de los valores. Por tanto, nace el pudor como un sentimiento de protección frente al otro. Con el pecado surgirá la vergüenza como experiencia subjetiva del límite que cambia la comprensión, valoración de uno mismo en la corporalidad y la desnudez del otro y también en la relación con Dios. Surgen dos tipos de vergüenza, una cósmica referida al hombre en relación con su creador y otra más íntima, provocada por el desorden producido por el mismo hombre como imagen de Dios en su yo y en su relación con el otro. Se rompe la originaria unidad espiritual somática del hombre y se crea una inquietud de fondo en toda la existencia humana. El cuerpo ya no se somete al espíritu como en el estado de inocencia originaria, sino que se convierte en un foco constante de resistencia al espíritu y amenaza la unidad personal.
Por tanto, se derrumba la situación originaria de comunión. El ciclo conocimiento-generación queda sometido por el pecado a la ley del sufrimiento y de la muerte. Aquello que era don gratuito original se convierte en tarea. El cultivo del jardín de la creación se hace con sudor y sufrimiento para el varón. El trabajo con el sudor de la frente. Y la mujer vive su maternidad con dolor. Concebirás a tus hijos y el varón te dominará. Esa es la nueva situación en el pecado, en la cual aquello que antes era un don, ahora se convierte en una tarea, un trabajo, en un sufrimiento. Nunca desaparecerá en el corazón del hombre, en el fondo del corazón, la huella de la imagen divina impresa en él, como una nostalgia de comunión, que llama a la conciencia del ser humano a trascenderse, a ir más allá. Dice Juan Pablo II. Descubrimos aquí la verdad del hombre en todos los tiempos, que reclama un camino de superación del deseo concupiscente mediante la pureza del corazón, de la que habla Cristo en el Sermón de la Montaña. Por tanto, la situación del pecado ha trastornado aquella originaria comunión y relación pacífica y complementaria del hombre y la mujer, pero al mismo tiempo se anuncia también un camino, un proceso, un itinerario para poder redescubrir algo que tiende hacia lo que Juan Pablo II denomina como pureza del corazón. Por tanto, el camino del ser humano en pecado es un camino que va de la concupiscencia hacia el hombre interior. La concupiscencia sería el deseo desordenado en el cual el hombre se encuentra en la nueva situación, en la cual puede elegir, pero tiene que avanzar en el camino del hombre interior. ¿Qué quiere decir esto para Juan Pablo II? El pecado y la muerte entraron en la historia humana en el corazón mismo de la unidad formada por el varón y la mujer. Pero Cristo se refiere al principio no era así. Al principio el hombre y la mujer no tenían que divorciarse, tenían una unidad plena, una comunión auténtica, profunda y definitiva. Al referirse al principio, Cristo nos lleva más allá del pecado, al estado de inocencia originaria, estableciendo continuidad y un vínculo entre ambas situaciones. La experiencia negativa del pecado y su huella en el hombre, el pecado original, no es tan profunda ni tan radical como la experiencia del amor y de la gracia, que son las únicas totalmente originales y que desde el fondo del hombre le llaman a una transformación interior. Juan Pablo II coge diversos textos evangélicos y a partir de los cuales nos va llevando hasta esta situación original del principio. Comentando Mateo 5, 27-28, Juan Pablo II habla de la triple concupiscencia en la cual ahora el hombre ha quedado sometido, concupiscencia de la carne, de los ojos y del orgullo de la vida, que nace en el corazón del hombre cuando éste duda del don y del amor de Dios. Aparta su corazón de él y entonces ya todo lo creado cambia de significado. Cuando el hombre mira para desear con concupiscencia, cuando miras a aquella mujer con deseo, con ese deseo de poseer, cuando el hombre mira para desear con concupiscencia, desaparece el significado esponsalicio orientado a la comunión de las personas. Juan Pablo II habla de una reducción intencional del deseo que cosifica al otro. En lugar de ver al otro con toda su dimensión, su riqueza, su plenitud humana, todo ese valor que le hace ser mirado, contemplado y querido por Dios por sí mismo, entonces la mirada transforma al otro, a la otra persona, en un objeto. Hay una reducción intencional y se le ve como un objeto. Y esto deforma la relación humana. Incluso Juan Pablo II llega a hablar del adulterio, que incluso podría darse no solamente entre un hombre y una mujer que no sea su marido, sino que incluso entre el marido y la mujer, cuando la mirada concupiscente desfigura el significado esponsal y el deseo atenta contra la dignidad personal de ambos. En la raíz de todas las divisiones que lesionan el corazón humano está la amenaza de esa enfermedad más profunda, que es el deseo del hombre de ocupar el centro del universo, sin reconocer el don originario recibido de Dios,
único y verdadero centro. El deseo del hombre, su propio deseo personal, se vuelve absoluto y se olvida el don, la dignidad del otro. Para Juan Pablo II, el ser humano descubre en el fondo de su conciencia, en la experiencia del conocimiento y autoconciencia, los valores de la verdad y su reclamo. Experimenta la trascendencia de la verdad como fuente de moralidad en un ámbito de libertad donde puede elegir. El hombre así se puede autodeterminar, puede mover su voluntad, puede salir del pecado y puede buscar la intención de Dios, el amor de Dios, que es el que le guía hacia la pureza de corazón. La plenitud del etos, entendida, es un término de Juan Pablo II, que significa la verdad del ser humano reconocida en la conciencia personal. La plenitud del etos no son unas normas y preceptos externos, sino una moral interior que uno mismo descubre, que le lleva a realizar el sentido mismo de su ser, que le hace descubrir la perfección interna de los valores, el hombre interior. El etos del corazón se dirige a la profundidad del corazón y le va liberando de la concupiscencia, para que el hombre y la mujer se encuentren en la libertad de la recíproca entrega y así puedan formar la unidad querida por el Creador, ya sea en el matrimonio o fuera del matrimonio. No se trata de una mirada ingenua al paraíso original como un pasado idealizado, idílico, sino que es todo lo contrario, es un camino que va hacia adelante, es un progreso de clarificación interior hacia un hombre nuevo, dice Juan Pablo II. En el Sermón de la Montaña, Cristo no invita al hombre a retomar el estado de la inocencia originaria, porque la humanidad lo ha dejado irrevocablemente detrás de sí, sino que lo llama a encontrar las formas vivas del hombre nuevo. Continúa más adelante. En el etos de la redención del cuerpo deberá reanudarse de nuevo el etos originario de la creación. El etos de la redención del cuerpo se realiza a través del dominio de sí, a través de la templanza de los deseos. Cuando el corazón humano y sus deseos no se ahogan en la concupiscencia, sino que se manifiestan con las posibilidades y disposiciones más profundas y más reales de la persona. Entonces, la conciencia del estado pecaminoso en el hombre histórico es un punto de partida, es una condición indispensable, sí, pero es también el inicio de su camino de aspiración a la virtud, a la pureza de corazón, a la perfección. Por tanto, ¿qué es la pureza de corazón? Juan Pablo II, siguiendo una línea presente en la antropología bíblica, da importancia al corazón humano como símbolo de la interioridad y espacio de libertad humana, donde se descubre subjetivamente la verdad de los bienes y de los valores y la fuente de la moralidad. Allí se produce la justificación del ser humano por gracia de Dios. Precisamente este hombre, dice Juan Pablo II, en su corazón y consiguientemente en todo su comportamiento, en este corazón humano fructifica la redención de Cristo, gracias a esas fuerzas del Espíritu que realizan la justificación. Y continúa en otro momento, diciendo Juan Pablo II, Cristo ha realizado y manifestado la liberación que encuentra la plenitud en la caridad, la libertad, gracias a la cual estamos los unos al servicio de los otros. En otras palabras, la libertad que se convierte en fuerza de obras nuevas y de vida según el Espíritu. Esto nos permite ver la pureza del corazón evangélica y cristiana en una perspectiva más amplia y sobre todo nos permite unirla con la caridad, comprendida con el concepto paulino de dominio o encratella. Por tanto, la experiencia cristiana que conduce al hombre interior y la pureza de corazón es una experiencia de amor a los demás, de servicio y de donación, de obras según el Espíritu y no según la carne. Se trata de una experiencia humana guiada por la luz interior que educa al cuerpo, uniendo eros y etos en la profundidad del corazón humano, uniendo el deseo del hombre y la ética, el valor que descubre en su corazón. En esa pedagogía del cuerpo, la vivencia de la caridad es la fuente que genera elementos ascéticos o de carácter negativo, dominio de uno mismo, templanza, valoración y respeto del otro, del cuerpo propio y del cuerpo del otro, etc. Pero también se da
una actitud esencialmente positiva de valoración, descubrimiento y vivencia de la profundidad del otro como morada de la divinidad y admiración del don que en él recibimos. Por tanto, la pureza es una capacidad de mantener el propio cuerpo en santidad y respeto, aliada con el don de la piedad, como fruto de la inhabitación del Espíritu Santo en el templo del cuerpo, que realiza una plenitud tan grande de dignidad en las relaciones interpersonales que Dios mismo es glorificado en el cuerpo humano. Para Juan Pablo II son importantes las virtudes de la castidad y la continencia en este camino de purificación del deseo interior. Para poder amar más es necesario retener nuestro deseo para que no se desordene, para que sea orientado y conducido en la fuerza y en la verdad del amor de Dios. No se trata de una represión de los deseos, sino una experiencia de autoconciencia, de autodominio, de autodeterminación, que genera la verdadera libertad responsable para amar de manera libre, responsable y creativa, respetando y valorando el profundo misterio y dignidad de cada ser humano y su valor irreductible, que solo Dios conoce. Todo queda modelado a la luz de una voluntad humana que se deja iluminar por la verdad del amor y que va autorrealizándose en la experiencia vivida del amor concreto y cotidiano. La pureza de corazón sabe discernir y purificar los deseos del corazón y se abre a la vida según el Espíritu. En palabras de San Pablo, al hombre interior. El hombre interior se deja guiar por el Espíritu. La pureza no es solo abstenerse de la impureza, no es solo templanza, sino que abre el camino al descubrimiento de la dignidad del ser humano. Está relacionada con la libertad del don de la persona en la autenticidad integral de su subjetividad personal, masculina o femenina. Para Juan Pablo II se trata de una pureza tan madura que conduce a la eficacia del don del Espíritu Santo. Este don es sobre todo el de la piedad, que restituye a la experiencia del cuerpo, sobre todo en la relación hombre-mujer, toda su sencillez, su limpidez e incluso su alegría interior. Se alcanza así aquella profunda alegría que el hombre encuentra al poseerse más plenamente a sí mismo y convertirse de este modo en un verdadero don para otra persona. Por tanto, estamos ante un proceso de purificación que conduce a una liberación. No es una represión, sino que es una purificación que ayuda y que colabora a un amor más puro, más profundo, más sincero. En los últimos ciclos de las catequesis, Juan Pablo II se va a centrar en las diversas maneras de realizar la vocación esponsal del ser humano, ya sea en el matrimonio o en el celibato. En ambas se descubre el recorrido esencial del amor en la experiencia humana, que reclama un proceso que va desde la filiación, pasa por la esponsalidad y conduce a la fecundidad. O sea, primero la soledad ante Dios nos hace experimentar que somos hijos, después que estamos llamados al amor y a la donación plena, un amor esponsal, y que esto da frutos, por tanto, la fecundidad. El matrimonio expresa esto en la unión de los cónyuges, la formación de la familia y la procreación, mientras que el celibato expresa más bien un amor desinteresado, que se alimenta de la fuente divina, se concreta en una donación gratuita a los demás y conduce a una paternidad-maternidad espirituales. La virginidad consagrada da testimonio del destino último del cuerpo, llamado a la contemplación divina en plenitud del amor total y definitivo, sin condicionamientos de la historia. Por último, vamos a hacer una síntesis. Tanto la teología del cuerpo como la pedagogía y la antropología que seducen son esbozos geniales de Juan Pablo II en una reflexión cristiana, que están llamados a una revolución en el pensamiento teológico y en la vida eclesial. Se trata, sin embargo, de intuiciones que han de ser desarrolladas, asimiladas y vividas con una gran capacidad de dialogar con la cultura actual e iluminar al hombre y a la mujer de hoy. La teología del cuerpo prefigura una nueva concepción del hombre que se ilumina con la interpersonal relación del hombre y la mujer, con la comunión del hombre y la mujer, contemplando el diseño divino del paraíso original. Se va descubriendo en Cristo el camino de la pureza del corazón
donde se libera de la concupiscencia y adquiere la recta intención, en la experiencia del amor y de la caridad, para poder realizar el significado esponsal de su cuerpo y vivir la masculinidad feminidad como donación amorosa en reciprocidad a la cual ha sido llamado el ser humano en la libertad de los hijos de Dios. Si como el Papa llega a decir la imagen más perfecta de Dios no es el ser humano individual, sino el ser humano en comunión de las personas, y por tanto la unión del hombre y la mujer unidos en el amor de Dios constituyen la imagen más evocadora de la Trinidad, podemos afirmar que esto supone una revolución antropológica sin precedentes, llamada a transformar toda la reflexión sobre el ser humano, la cultura y la antropología, y la teología, evidentemente. El nuevo paradigma no es el individualismo que se ha asentado en la reflexión occidental y que ha llevado a resultados aberrantes de socialización humana durante el siglo XX en la historia de la humanidad, como los fascismos o los comunismos. El nuevo paradigma es la experiencia de comunión humana, la espiritualidad de comunión, cuyo prototipo lo encontramos en la unión del hombre y la mujer. La Iglesia conserva como patrimonio este tesoro que debe ofrecer a la sociedad, no como una doctrina teórica, sino como una experiencia, con un itinerario pedagógico y formativo de maduración humana. La misión de la Iglesia no es otra que iniciar el ser humano en la experiencia del amor de Dios, vivida de manera genuinamente humana. Sin la luz del amor de Dios que Cristo nos muestra, no podemos comprender la gran riqueza y plenitud de nuestra existencia y del amor humano. Tradicionalmente se había conservado el matrimonio como una vocación de segunda categoría frente a la virginidad y el celibato, pero Juan Pablo II señala el sacramento del matrimonio con su grandeza al denominarlo sacramento de la creación o sacramento primordial, por su capacidad de mostrar precisamente en el amor de los cónyuges el misterio del amor divino, en la misma línea que apunta San Pablo en la carta a los Efesios, el gran misterio del amor esponsal de Cristo por su esposa, la Iglesia. En esta perspectiva también podemos comprender el valor de la familia como ámbito fundamental donde se desarrolla el misterio, donde se desarrolla y se construye progresivamente la unidad del hombre y la mujer, edificando la civilización del amor. El signo del sacramento del matrimonio se descubre en el lenguaje del cuerpo, leído en la verdad del amor. Nos hemos centrado aquí en el primero y segundo ciclo de las catequesis sobre el amor humano, que nos parece que son los que aportan los elementos más novedosos y significativos para una antropología teológica, en función de las cuales también se desarrollan los otros ciclos. El tercer ciclo de las catequesis de Juan Pablo II habla de la resurrección de la carne, el cuarto habla de la virginidad cristiana, el quinto y el sexto hablan del matrimonio cristiano. Con el conjunto de todos estos elementos, también el resto de los ciclos, vamos a desarrollar a continuación, en el siguiente apartado, una visión global de la antropología adecuada que brota del pensamiento del Papa polaco.